Agora que llegó el branu, pusime a facer deporte. A ver, que a mí esto bien me genial, porque el deporte es una parte fundamental de mi vida. Yo siempre envuelvo el bocata en el marca. Así que eso, pusime, y ahí me ves a mí, con unos playeros rotos per delantre, unos pantalonucos asustados, horrible, había rozadura ahí. Tenía aquello más irritado que yo después de ver el informativo de Antena 3, eso sí, más rojo. Y una camisetuca vieja que tenía rodando pel armario, que ponía demasiado sexo nubla la vista. Camiseta que yo, por cierto, veo en 4K, pero eso ya hay otro tema. Claro, con esos pintes, la verdad ya que baja un poco la autoestima. Y la cosa no me llora después, porque yo veo después corriendo pel barque a cada paisanón con su uniforme de jogging marca Quechua, con unos pectorales, tío, unos pectorales. No como esto, que yo sé que me depilo y puedo ganar buenos perres en OnlyFans. No. Ahí había dureza, tío. Pa' encima todos llenos de cables, los cascos, el iPhone, el pulsómetro. A mí dábame miedo a verame, no fuera que fuera decime. Estoy buscando a Sarah Connor. Y ahí estaba yo, corriendo. Yo, que a mí una vegada robáronme el bolso en mitad de Barcelona col tirón. Y el ladrón diose la vuelta y echóme la bronca en plan, oye tío, corre, persígueme, falla algo porque así nasti trabajo no tiene gracia. Pero yo que voy a correr si estoy fecho una mierda, no sé ni respirar, tengo asma. A mí ponesme yoñe del Ventolín y parezco un futbolista en la entrevista postpartido. Sí, bueno, esforzámonos, corrimos mucho. Pero si no saliste a jugar. Ya, pero había un inspector de Hacienda en la puerta del estadio y claro, dijeronme, oye, no entames tan fuerte, si canses, intenta otra cosa, un poco más relajado, intenta yoga. ¿En qué hora, maní? Nada más llego ahí, dice la monitora, bueno, ahora tenéis que descalzaros para poder sentiros en armonía y con contacto con la madre tierra. Tú dirás, el suelo y de mármol. Bueno, pero yo que también necesito que vos descalcéis para que podáis tener mayor equilibrio al contacto con el suelo para las postures. Oye, y eso ya es verdad. Porque como había como 2 o 3 días que no me cortara el uñes, no me movía de ahí, estaba con un esguil, tío. Eso sí, nada más que me descalcé, o sea, ya parecía que aquello lo patrocinaba Cabrales. Bueno, no os preocupéis porque todas estas posturas son perbones para los dolores musculares. Y eso ya es verdad. No tuve tantos dolores musculares na vida. Cada movimiento que hacía seguía un latigazo más fuerte en una parte de mi cuerpo. Y era como trabajar en las Filipinas cosiendo vestidos pa' Zara. Bueno, tranquilos, si estáis cansados no os preocupéis. Vamos a ir ahora a la postura de descanso. Postura de descanso. Mira tú la postura de descanso. O sea, yo entiendo que las casas cada vegada son más pequeñas y que hay que descansar donde puedes, pero... que al final de la clase fainte unos ejercicios de respiración, que yo no sé cómo decir que ejercicios de respiración, que tengo asma, que fago lo mal. Acolloné, tío. O sea, yo pensé, pero ¿en qué clase de secta me metí? Marcos, por favor, no tengas vergüenza. Xúniteanos los cánticos de relaxación. Santi... ¿Serio? Bueno, va. Santi es el Señor. Entamaron a mirarme mal. Mal tomada la gente, tío. O sea, ya... ¿Sabes qué? Mira, esto del deporte y un team. Esto no lo ve nadie. Güey con Claudia Luege. Claudia Luege, muy buenas. Buenas. Bueno, preséntate, escritora habitual de Formientu, competidora de esquí carreras de monte y te defines como amante del arte y de la natura. Sí, eso yo un poco simple, pero ya así, ¿no? Bueno, no, simple no. Siempre tuvo ligado un poco la natura y el arte, ¿no? Sí, ahora que estoy estudiando para eso, pues en el tema del romanticismo hay una estética que se llama la estética de lo sublime, que surge con el romanticismo y el prerromanticismo, que es precisamente la admiración absoluta
la naturaleza, así que voy ahí un poquitín, en esa línea de la estética de lo sublime. O sea, estás estrenando para las sopos. ¿Coincídete otra vez con la travesera como en 2021? Sí, ye horrible. Estoy ahora... Bueno, son la semana que... Este fin de semana que ye el primero de Xununon, al otro ye la travesera y al otro, el del 17, son les sopos. Entonces coinciden de fecha prácticamente. Por lo menos si coincidieran el mismo fin de semana, daríame para poder centrarme solo en sopos y ya está. Y quitarme de en medio la travesera, pero como... puedo ir a les dos, casi preferiría que coincidieran del todo para poder escoger y decir, nada, para les opos. Y voy grabando como los entrenamientos para una carrera de ultradistancia, que soy en la travesera, una carrera que, bueno, son 74 kilómetros de monte de los picos de Europa, como lleven mucho tiempo, no lle de ir a correr una hora y media y ya está, como tienes que estar el sábado y domingo, pues 8 horas o así en el monte, pues llevo los temas grabados y voy en el móvil y voy escuchándolos de la que subo y así por lo menos siéntome menos culpable. O sea, ya que aquel vídeo... Hostia, estoy exclusiva. Aquel vídeo que teníamos preparado para Play Presta de música que escuches para entrenar, en el tu caso no oye música. Me calla. Y es muy triste, ¿eh? Es muy triste, mucho. A mí parece muy triste tener que estar entrenando con los temas, escuchándome a mí contando los temas, y es muy ¡Qué triste. ego! Bueno, tenemos el tu cámara, por cierto, acaba de pasar el tu cámara de Play Presta detrás. Sí, hay un de los cámaras de Play Presta y que esto tenemos tantísimos recursos que yo que tengo dos. Al Mozu, a Javi y a mi opá. Y con todos sales, voy a confesarlo, con todos sales discutiendo los brutos. Increíble. Bueno, eso ya para mí son las mejores partes de los vídeos de Play Presta, porque de fecho, güey, salíame un recuerdo de ya 3 años cuando la pandemia, la primera salida grande que pudimos hacer en el monte, cuando ya nos abrieron, y había un carballo muy grande, el Roplón, que está en Illeón, y yo estaba ahí falando del Roplón y tal, y empieza mi opá, abrázalo. Yo, no, que pon que no lo abrace. Y él, coime, ¿cómo no lo vas a abrazar? Y yo, que no abrazo el árbol. Sin duda para mí fue de los mejores capítulos. A la gente no le gustó tanto como a mí, no saben apreciar esas cosas. La gente no sabe apreciar el arte. Pero eso llega. Pero bueno, yo guapo que entiendo que, claro, si tú vas con tu pa, ese hobby, ¿no? Ese amor por la ñatura, por ir por el monte y tal, compartiste lo de Guaja con él, ¿no? Sí, de hecho son excursiones que muchas veces llevo haciendo de pequeñina y que van cada vez haciéndose más largas hasta lo que llegue, la ultradistancia. Sí, hasta lo que llegue, llegar hasta 100 kilómetros a lo mejor en alguna carrera. Este verano, precisamente el último capítulo, bueno, la última serie de... ¿Cómo llegó? La última temporada de Play Presta fue de la ultra de la TDS, que fui en Alpes, que son 145, y así y el mío tope, sí. No, sí, acuérdome de... Ahí sí que vi los... Ahí pasaste lo mal, ¿eh? Ahí hubo momentos que lo pasaste mal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pero pasaron muy mal, ¿verdad? Mucho. Pero mucho, ¿eh? De verdad que llevé un sufrimiento muy extraño, porque aunque lo estás pasando mal cuando haces esas carreras, porque son muy largas, la cabeza funciona de una manera muy rara, y aunque el cuerpo te diciendo a ti que no, que yo que sé, que tienes unos dolores muy grandes, que tienes un sueño tan grande que casi que te entren ganas de medio de desmayarte, sin embargo sigues pa'lantre y no entiendo muy bien cómo. En esa carrera ya eran 2 noches, salí a las 12 de la noche. Y bueno, yo llegué a la noche siguiente, y es decir, hice 27 horas, pues llegué a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, bueno, a las 3 de la mañana, claro, llegué a las 3 de la mañana al pueblo. ¡Ay, que llegamos! Estoy tan cansada que ni me emociono. Claro, son 2 noches sin dormir y haciendo ejercicio, entonces... En la segunda, la primera llevesla bien, pero en la segunda, que además ya la gente está muy espardido,
la cabeza empieza a ver cosas que no hay, marease, parece como que medio vas a caer inconsciente, y además ya tienes la barriga duele muchísimo, el cuerpo en general duele mucho. Y la verdad que hay un vídeo, a mí me gustan mucho esos vídeos de Play Presta, porque sale ahí alguna escena muy, muy del momento, de verdad, de estar muy mal, muy mal. No, vésete que lo pasaste mal, no hubo ningún momento de decir, mira, yo ya... Bueno, no, la verdad que no, porque yo iba muy bien de tiempo, entonces lo que tienen de bueno las carreras de trail es que, a ver, si lo lleves preparado, no te termineslo. Hay tiempos de corte, y es decir, que tú tienes que llegar a varios sitios a una hora determinada. Entonces yo ya lo tenía pensado, que si llegaba a un límite muy, muy gordo, que paraba a dormir un par de horas. Hay gente que para a dormir. Incluso yo hice la carrera en 27 horas, pero daban, y estoy diciéndolo de memoria, seguro, casi de seguro que me voy a confundir, pero daban como 40 horas para terminarla. Entonces, en una mala, yo sabía que la iba a poder terminar. Oye, a mí no. Sacantes que me mancara o de algo y tuvieran que una lesión muy gorda, pero no llegué nunca a pensar en dejarlo, no, nunca. Ni en echar un pigazo, siquiera. No, porque no llegué a sentir el sueño absoluto total. Cuando la pandemia, mi papá y yo hicimos un percorrido en picos que la gente suele hacerlo a lo mejor en 4 días, 5 días, algunos fanlo en 2, claro, dependiendo del nivel deportivo de cada uno, que es lo que se llama el anillo de picos, y percorrer los 3 macizos y ir parando para dormir en varios refugios. Dependiendo del número de días que quieres echar, pares en 3, o en 4, o en 5 incluso. Mi papá y yo, al igual que mucha gente del mundo del trail, decidimos hacerlo del tirón, en un día, sin parar. Y ahí también fueron 2 noches. Y ahí, por ejemplo, una segunda noche tuvimos que parar a dormir, porque ya era, o sea, ahí sí que el sueño ya era total, absoluto, ya era que te tiraba, que caíes de sueño, y además picos y una zona muy técnica, y no puedes deixate caer por el sueño, porque a lo mejor caes y no te levantes. Claro, eso es probablemente lo más difícil cada vez que subes al monte, aguantar el sueño, porque la fama y la sede entiendo que más o menos puede ser, pero el sueño... Es que ahí va muy en la persona. Yo no suelo tener muchos problemas con el sueño, y también depende mucho de cómo gestionar el dormir los días en antes de la carrera o de la prueba o el reto que vayas a hacer. Si lle una noche no hay problema normalmente. El problema sí que lle en la segunda y tercera noche. Conozco mucha gente que fa este tipo de carreras y a lo mejor llega incluso a tener alucinaciones series, o sea, de pensar que estás corriendo con alguien y esa persona no existía. Cosas que dan muy mal rollo. Sí. Un corredor de asturiano, Fernando, que es del mi equipo, que además escribió un libro sobre esta experiencia, dice que había un madero en suelo y él estaba haciendo una carrera que es una barbaridad, que es el Tour de Glaciers en Alpes, que son lo mismo, casi de seguro que me voy a confundir con las distancias, pues son como 400 kilómetros de monte, ¿no? Ahí son muchos días, durmiendo poco, tienes que dormir, pero vas durmiendo horas sueltas. Vamos, que no duermes nada para lo que necesitarías. Y que estaba él solo de noche en el monte y que había un madero delante de él, y que en vez de ver un madero, él estaba viendo el payaso de It. ¿Qué dices? Mirándolo. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con un... Claro, y tú en ese momento veslo y veslo como si fuera real. Estás en el monte, en medio del monte, en medio de la oscuridad, porque no es de día, estas alucinaciones suelen producirse de noche, y ves de sópito el payaso de It, y de verdad que tú en ese momento crees que el payaso y que te está mirando, que tienes que cruciarlo. ¡Vivo con tu madre! En un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Claro, y tú ves el payaso y dices, pues nada, es una mala fiesta, ¿no? En este caso,
A mí nunca me pasó eso, solo me pasó como a mí me gustan mucho los animales, yo pues veía perros, a lo mejor, en vez de ver un morrillo, pues veía un perro, veía un rebecu y eran todos morrillos. Nunca tuve ninguna experiencia así de terror, pero yo no sé qué fadría, porque con lo cagona que soy yo, no sé, Hombre. no sé, dar la vuelta. Bueno, en este año participé en el desafío Cantabria, pero eso fue raro. Iba sola desde hacía mucho tiempo y era de noche, llovía, había niebla, veíanse muy mal, les carreras están marcadas con banderines y veíanse muy mal, estaban muy separadas. Y entróme la fobia, el miedo de que me estaba siguiendo el yobu. Y entonces yo lo que hice, yo me haga obsesionada, digo yo, que me sigue el yobu, no sé qué coime me pasó, llevaba mucho tiempo sola, de noche, ya estás cansada, ya llevas a lo mejor 50, 60 kilómetros corriendo, una pingadura muy grande, y llevas tanto tiempo sola que empieza la cabeza a dar vueltas tontas y yo, que me sigue el yobu. Y póngome a correr como si tuviera defechos corriendo del yobu. Es corriendo por ahí hasta encontrar a alguien que me pusiera otra vez los pies en la tierra. Porque el problema ya sobre todo entre la soledad. Cuando la cabeza deja de estar consciente del mundo real y empieza a entemecerlo todo. Y si estás con una persona ya... este tipo de problemas mentales, de problemas de sueño ya suelen mejorar mucho. Pero esto ya como cuando estás en la cama y el montón de ropa que están así, ya te parece que hay un paisano pero multiplicado por 1000, ¿no? Sí, y sin ser de hecho consciente de que eso no es un montón de ropa. O sea, realmente tú pienses que hay algo ahí. Ahora que ya me he recuperado, vamos a ver por dónde rajo a este, por el páncreas y el... Ahí va, me ha visto. Fingiré ser ropa. Hombre, está bien porque corres más. Yo pensé, lo digo yo, nunca corrí yo así en una carrera tan larga. Y con esas experiencias, para los mortales como yo, la pregunta es, ¿por qué repetís? Es que es complicado, ¿eh? Es siempre un tira y afloja, un que sí, que no, porque el problema es que es un poco como una droga, pones el cuerpo al límite y poner el cuerpo al límite es duro, pero a la vez presta de ir conociéndolo cada vez mejor y de ir aproximándote a él de alguna manera y ver que cada vez ese límite está más yonxano y que cuesta más alcanzarlo. Y eso yo creo que es lo que hace que normalmente quieras repetir, a pesar de lo... porque tampoco es que siempre lo pases mal. En realidad casi todos son momentos buenos y no solo dentro de la carrera, sino también la preparación física, porque a la fin tú haces esto porque te gusta hacer deporte y te gusta el monte, pues nada, sumes 2 más 2 y tires para adelante, entonces pesa más lo bueno que lo malo. Y entiendo, o por lo menos en lo que yo trabajé contigo los vídeos de Playpresta, bueno, sí, de Sport, lo que también vi y es que tenéis una comunidad casi familia, ¿no? Entre todos los que hacéis ese tipo de deportes. Cuando entamemos, sí que queremos muy poquitinos. Sobre todo, yo faigo 2 deportes, faigo trail y faigo esquí de monte. El trail está mucho más extendido, y un deporte ya, bueno, bastante aposentado, porque además está muy emparentado con el atletismo y en el atletismo siempre hay mucha gente. Y ahí, cuando entamé, todavía había poca gente, ahora ya un círculo muy amplio y cada año ya es más amplio y más grande, cada vez hay más gente. Y es muy diferente el esquí de monte. En el esquí de monte ya es muy, pero muy familiar. Al mío pesar, porque yo no estoy vida guapísima, esquí de monte ya hacer esquí sin necesidad de tener que subir en el telesilla y vas tú el propio camino, el que tú quieras, pela nieve. Y es un deporte guapísimo, para mí es más guapo que las carreras per monte, que el trail, pero ahí sí que es mucho más familiar, conocémonos todos. Bueno, tengo que hacerte la intruga que todo el mundo quiere que faga, ¿vale? Y que va a ser incómoda para ti, pero como periodista que soy, tengo que hacerla. ¿Cuándo vais a mejorar el sonido de...? El sonido de los vídeos de Playpresta, ¿no? Claro, ya es hora. Bueno, y es que la gente... Yo ablucaba cuando poníais, bueno, cualquier vídeo
y la gente, siéntese mal, y yo, no, si te parece, lleva tú a casa Cristo el micrófono y la cámara y todo, vamos. Y que es verdad que en casi todos los vídeos siempre teníamos ese comentario, ¿no? Y Sí. claro, en el monte no puedes controlar el aire, no puedes controlar que llueva, no puedes controlar nada y no vas a llevar material bueno para grabar. Entonces, nada, ahí estabais desubtitulando los vídeos. Sí, por lo que sea, no nos compensaba de ir, no sé, al Mont Blanc con una pértiga que a mí me hubiera prestado Esgaya, pero Qué bueno, sí. bueno, aparte de esos comentarios y tal, y es verdad que todo el espacio prestaba ya a la gente. Para mí casi que era como que me hacíais un favor, porque yo soy muy vaga para estas cosas, mucho. Las redes sociales cuestan muchísimo, cuesta mucho grabar, para mí, cuéstame la vida. Niño, que Y- seas vaga y que ya no te queden fuerces después de 100 y pico kilómetros. Anda, que Y que además quieres que quede bien, no vale cualquier cosa y bueno, y tienes que echar ahí un tiempín para que grabar el vídeo, que si este está bien, que si este no. Y para mí ya era pestoso cuando los vuelvo a ver y veo que están ahí, porque para mí ya un recuerdo. En realidad pensaba lo más, para mí, para tener de recuerdo esas excursiones tan guapas, de verdad que, por ejemplo, para mí los vídeos estos de la TDS son, bueno, pues casi un regalo en realidad, porque son un recuerdo que voy a tener per ahí siempre. Espero que a YouTube o Facebook no pase como con 20 y que de sopito desaparezca todo. No, por Dios. Y también pensaba mucho en la docencia del asturiano, porque como profe de asturiano, para mí ya era peravegoso a topar vídeos afalladizos, guapos, frescos, distintos, y también eso ya era muy motivador, porque yo utilizaba mucho los vídeos de Play Presta y pues, para mí colaborar con ese grupo de gente y era importante también. Con otra comunidad pequeña, ¿no? Y vas de comunidad pequeña en comunidad pequeña, casi. Play Presta, el esquí de monte, Formientu, que también hay una comunidad. Bueno, Formientu anda ahí también. Ay, cuando termine las oposiciones, yo tengo muchas ganas de seguir escribiendo, pero claro, este año oposiciones, el año pasado un máster, el año anterior oposiciones, el año anterior, que fue cuando la pandemia, oposiciones también, bueno, cancelaronles, pero tuvimos un año entero estudiando para ellos. Tengo muchas ganas de quitarles de delante para poder tener tiempo para hacer cosas, como eso, como escribir, que siempre me gustó mucho. Bueno, la última vegada les oposiciones en el 2021 dieron-te buena suerte para la carrera, igual. Igual, a ver, menos mal que, pero no saqué la plaza. Yo al final lo que quiero aquí es sacar la plaza y no volver a estudiar de esta manera, que ya un agotamiento. Ya horrible. A mí el otro máster podría, pero otra vez las oposiciones es demasiado traumático, la verdad. ¿Y Y eso de la segunda. alguna vegada viste visiones estudiando para las oposiciones? Mamina, lo que tengo son pesadillas, eso sí. Misiones no, pero pesadillas. Muchísimas. Se me entemecen temas fantásticos de zombies con oposiciones. Yo creo que no hay nada. Tendrían que hacer una película de terror entemeciendo zombies y oposiciones, porque yo creo que no puede haber nada más terrorífico. Hostia, la verdad es que estaba guay. Estar con el libro, bajarlo y de repente ver el payaso de It. Sí, Que te está pasando la inyección. esas pelis que me gustan a mí, que no sabes si yo de miedo o si yo de risa. Me parece muy bueno. La propia It, vegaes. Sí. Bueno, una última entruga que te quiero hacer. Falamos la semana pasada con Eva Cameán, ya que tú es profesora de lingua asturiana, y falamos una cosa muy prestosa de que como ella, en este caso para el galego, los nombres de los fuelles, de los árboles, dabais un paseo por el monte, por los prados y tal. Eso para el tema de la lengua asturiana, ¿tú crees que también hay una forma de normalización lingüística que tendríamos que llevar? Bueno, ahora ya estoy en castellano, pero igual, porque el asturiano nunca se deja y yo espero poder compatibilizar y en algún momento poder darles dos lingües. Yo creo que eso ya es importante
En general, para los críos. Los críos últimamente parece que no salen casi de casa. Están muy arrequexados dentro del móvil y no salen de él. Entonces, no solo para la normalización lingüística, ya que ellos no tienen referente de la naturaleza. O sea, ya que ellos no lo saben tampoco en castellano, ni en inglés, ni en nada. No conocen el objeto natural, no conocen el árbol, Claro. no conocen el monte, no lo vieron nunca. Muchas veces no conocen ni siquiera cuál hay que lle la madre del emigrante, la yoca, no saben ni siquiera eso. Entonces, es que ella es esencial no solo para la lengua, sino porque ya que tienen un mundo muy pequeño. Y es muy paradójico porque tienen al algamel a mano todo en el móvil, pero a la vez no conocen la realidad de verdad. Sí, parece que estamos como en un momento de globalización malentendida, ¿no? Hablamos Sí. con ellos invitados ya que como la globalización y lo americano y no la globalización y americano, japonés, asturiano, galego. Eso, oye, tú puedes llegar a lugares increíbles. Este año fui a una carrera en Alpes de esquí y allí son 4 días. Y como vives con gente de todo el mundo, y a mí que me gusta mucho el ámbito japonés, el hotel en el que estábamos, estaban también los japoneses. Y voy, aproveché, digo, yo voy para allá, falo yo un poco en inglés. Y ahora, pues, por ejemplo, gracias a esa globalización, puedo saber que yo lo que están haciendo ese grupo de japoneses en Japón, ahora. Y para mí eso, oye, increíble, guapísimo, ablucante poder tener contacto con esa gente. Pero claro, eso nunca quita para que también conozcas lo más cercano. Les entrugues de chat GPT. Meca, Clauas, non haiga pánico, ¿vale? Pero todavía siguen truques y queda como media hora o así de charra. Me cago, pero si tuviste tiempo para prepararlo, estás como los guajes, ¿eh? Deseastilo para el último momento. Ya que estaba en la playa, o sea, entonces, para un día que fai sol, digo, pues ya lo prepararé. Como los guajes, qué buena, mira. Voy a hacerlo por ChatGPT. Uy, ya no me fales del chat GTP. Uy, bueno, a ver cómo lo fae, ¿eh? Que te lo usen mucho los guajes ya. Bueno, tanto que yo ya no los dejo para hacer los trabajos en casa. Porque como antes ya era fácil porque te habías per Google la frase o que te mosqueara y ahí estaba el resultado. Pero con el chat no puedes hacer eso porque es único, ¿no? Cada generación que fae. Entonces, nada, a trabajar en clase. Y una pena. Y un rollo. Pero nada, y lo que hay. Nah, a mí estás haciéndome las entrevistas estos días, o sea que no puedo hablar mal de él. Bueno, Claro. dice ChatGPT, oye, escalador intrépida, cuéntanos, ¿qué diablos te llevó a meterte en el peligroso negocio de escalar? Negocio, dice él, de escalar montes y correr carreras infernales por esos picos traicioneros. No sé si lo de negocio... Lo de negocio muy feo porque, vamos, esto, más que perder perres, no faes, ¿eh? Entre fisios, entre el material, entre les barrites, entre las inscripciones, vamos, menos negocio, bueno, negocio de todo. No. Ya, en realidad, falemos un poco de ello porque yo fui de mi padre. Yo un deporte al que no llegué fácil al llegar, ahora ya más, porque ya más conocido, pero cuando yo entamé, que tenía 14 años y ahora tengo 28 y era algo raro. Pues fue porque mi papá lo hacía y porque él puso ganas también en meterme a mí, porque va, con 13, 14 años, con 15, No quieres llama. ir al Tribeca. No llamo. Préstate más de ir al Tribeca, porque además cuando yo lo hacía de pequeñina, no había gente de mozo haciéndolo y yo era la única, literalmente la única. Entonces estaba todo el día llena, no sé, rodeada de gente mucho mayor que yo. Así que también, bueno, sí, gracias a mi papá, sin duda, en todos los sentidos. Gracias o por culpa de, según a quien entrugues, O por igual, culpa ¿no? de... Claro, Porque depende. estamos hablando mucho de tu pa. Tu ma, Sofita te odicía. No, bueno, así, lo que pasa es que mi mamá no corre, pero sí, claro, viene a las carreras y anima, ponse más nerviosa que yo, muchísimo más. Si hay una carrera y entonces dice que ya no duerme, y yo, pero mamá, estás más nerviosa tú que yo, y soy yo quien la va a hacer, y bueno, y siempre está ahí, no, pero si vas a la carrera,
tienes que entrenarla, ¿eh? Porque decía yo, no sé si ir a la travesera, pero ir sin entrenar. Decía ella, no, para ir hay que ir bien, tío, y me cago. ¿Quién te controla? ¿Quién me controla de qué? No, que De digo que todo. te tienen controlada. Ah, que me tiene controlada. Sí, claro que sí, controladísima. Más que tú misma, hombre. Y es la soñalguina. Mina, claro, soy fía única. Bueno, tienen Hostia, perro. claro. Que con el perro, no, el perro ya casi como si fuera hermano mío. Somos los hermaninos, yo digo, somos los hermaninos. A ver, pregúntanos aquí el chat GPT. Coronásite na travesera, una carrera infernal. Dinos, ¿cómo vendiste la tu alma al diaño para sobrevivir esos 74 kilómetros y superar los retos técnicos? Pues, ¿cómo vendí la mi alma? Bueno, el mío cuerpo, porque cuando fas estas carreras tan largas, sabes que no en realidad, bueno, para la salud y que estás quemando el cuerpo. Eso de que Y vendiste verdad. el cuerpo suena muy mal, pero adelante. Ya, tienes razón, ya, tienes razón. Pero ya sí, no, porque ya que giendes, duele todo, termines y tardes mucho en recuperar, no solo en temas rodillas, tobillos, caderas, sino también estómago, barriga, todo, incluso de respirar mucho, duele los pulmones, las vías respiratorias quedan inflamadas. Así nada que las carreras sí que se lleven el mío cuerpo. Pero ya que a mí siempre me gustó correr en llargo. Siempre me gustó, nunca fui rápida y siempre me encontré mejor cuanto más larga era la carrera. Y como yo tenía lo del modelo de mi papá, y mi papá es la única persona que hizo todos los traveseres y todavía sigue haciéndoles, y ahora en esta que vamos a tener ahora va a participar también, pues claro, cuando lo tienes en casa y dices, joder, pues si puede él, pues podré yo también. Y vas viéndolo desde pequeña y vas viendo mucha gente que lo hace alrededor tuyo y bueno, y un reto guapo, y un reto que te llega, que necesites hacer. O sea, que hay un poco de piquilla, ¿no? Entamaste por lo menos con un poco de piquilla. Y que además, cuando estás en el mundo del trail aquí en Asturias, y como la carrera, el otro día conocí a una mocina que acaba de terminar segundo bachiller, que entamó, que fae un poquitín, fae trail, pero claro, fae les carreras, bueno, curties, o sea, de 15, 17, 20 kilómetros, y ya me decía ya que ella que tenía muchas ganas de hacer la travesera, o sea, hay algo que en Asturias es muy importante, si faes trail, y una meta. De fecho hay lista de espera, no puedes simplemente llegar y apuntarte, entres dentro de un sorteo de dorsales, porque hay mucho tochu que quiere participar en eso. Pregúntate, bueno, esto ya lo respondiste, pero voy a dar la vuelta. Pregúntate si hay alguna otra carrera donde disfrutares masoquistamente, que ya falamos del TDS, pero yo diríate que qué carrera querías hacer masoquistamente que en tan un fisisti. Pues este año no pude organizarme nada por culpa de los malditos opos, porque el proceso de las oposiciones es muy largo y no puedes contar con nada. Entonces preferí no apuntarme a nada, ni nada. Hombre, no hay ninguna carrera yo que diga a mí que esta, porque ya era la travesera y ya era la TDS, que ya esa que fiz en Alpes, esos eran los dos que quería hacer como con mucho push, tenía muchas ganas de hacerles. Me prestaríame a hacer viajes a otros continentes para hacer carreras. Parece una cosa muy guapa, eso sí me prestaría. Decir, voy a ir a Japón y hago una carrera, voy a ir a Estados Unidos y hago una carrera, más aprovechar el mundo del trail para poder hacer también turismo. Eso sí que me apetecería, pero no como una carrera en concreto. Sino más como lo que falábamos antes, ¿no? Conocer otras culturas y tal, al final Eso, hacer una eso. comuña más larga. Eso. A mí como filólogo, echado a perder, préstame esta entruga. ¿Cómo logres conxurar tus habilidades filológicas con estos travesures montañeres? Hombre, sufriendo, que es una cosa que los filólogos hacemos desde que narramos esa letra. Ser filólogo, yo debo decir que soy muy friki de la filología, pero ahora mismo, y esto sé que no va a sonar muy bien, A ver. y teniendo las oposiciones delante, es que
Entonces, para mí, en realidad, compatibilicen, como decíamos al entamu, ¿no? Compatibilicen muy bien. De hecho, algo que me gusta mucho de los alpinistas, de los montañeros, sí que son gente que muchas veces tienen don de palabra. Cuando tú lees textos de alpinistas, textos o libros, literatura de deportistas de montaña, suelen tener una visión muy poética de la realidad. Así que la verdad que me parece que compatibilicen muy bien la filología y el monte. Es muy romántico, queda muy bien encaixado. Hombre, al final ya que veis paisajes que nada más veis vosotros. O sea, ya tenéis Sí. esa exclusividad que os tiene que inspirar la fechu. Eso, y además, el monte cada día es distinto. O sea, tú. Es como. Hoy Monet, el que hizo la misma catedral de mientras un año entero pintóla en diferentes momentos del día, en diferentes momentos del año, y cada vez ya era distinta la catedral, pues es que en el monte ya así, ¿no? Tú vas, güey, y haces una excursión y vas mañana y ya otra, porque cambia el sol, cambia la tierra, cambian los animales que ves, cambian las flores, todo cambia. Entonces, sí, realmente cada vez que vas al monte hay una experiencia distinta y única. Y pregunta, Chat, está muy serio ChatGPT, incluso el diablo, porque está preguntándote qué consejo darías a gente que quiera seguir los dos pasos. Mira, esta que decías tú antes que quieres hacer la travesera ya. Pero esto ya es personal, ¿eh? Yo creo que está muy bien que el deporte se profesionalice, y es decir, pues que la gente quiera mejorar, que se bajen los tiempos, que haya deportistas de verdad profesionales que se puedan dedicar a ello, que haya premios económicos, porque a la fin, pues lo que decíamos, correr y un gasto muy grande, pero a la vez que no se acerquen con el resultado, que a veces la gente obcecase mucho con el resultado, con hacer un tiempo y qué tiempo hiciste aquí y cuánto tardes en subir esto y en bajar esto, y que no, que levanten un poco la vista y que miren dónde están, que a veces se nos olvida, a mí también, a todos, porque estás ahí metido en la carrera o estás entrenando ahí pensando, voy muy afogado, tengo muy poco tiempo para entrenar, tengo que aprovechar. Entonces, parar y decir, a ver, que faigo esto porque quiero, voy de paso a disfrutar de lo guapo que tienen, que lleve esa parte natural del paisaje y de la compañía también con el resto de personas que tienen ese interés en el monte que tú tienes, que a veces se nos olvida. Y conocer al payaso de It, que aquí no me prestaría también, ¿no? Y conocer al payaso de It. Y hacerse amigo de los rebecos, que presta mucho cuando vas en picos y ves a los rebecos y pushan y hacen fu, y riñente y tirante piedras también, porque no tienen ningún cuidado. Entonces, que no lleves cascos, importante. Ah, claro. Igual que por si te piten, ¿no? Si lleven cascos, que lleven unos... ¿Cómo son? Estos que son para el hueso, como yo. Bueno, son los que tengo yo. Que se pueda oír. Que si cae una piedra, un morrillo, no lo oyes. Y caete encima y ¡pum! Estos aislantes que se lleven ahora... No, eso claro, eso no. Nah, esos no, que los rebecos pasen a lo mejor, bueno, rebecos o simplemente porque cae un morrillo y si no lo oyes, y que es peligrosísimo, no es que suela a suceder, pero hay que estar mucho yerte en el monte y es mejor estar a lo que hay que estar, los cascos aislantes no. Mira, esta siguiente pregunta me mola porque falamos de cómo te prepares físicamente y mira que falamos de lo psicológico, pero no falamos de cómo te prepares mentalmente para este tipo de carreras, que entiendo que también es importante. Buah, eso no es lo más importante, pero ya igual de importante que la parte física. En estas carreras aburreste muchísimo, O sea, de la misma manera que lo pases muy bien, hay momentos de aburrimiento entremezclado con malestar que son realmente duros. Y también se únese a malestar físico, pero muy primario, tipo, tengo muchísima sed, y tienes que intentar controlar tu cabeza para que no te pueda la ansiedad de decir, pues tendrás mucha sed, pero no puedes beber hasta el siguiente avituallamiento y a lo mejor te queda 1 hora para llegar. Entonces hay que entrenarlo sobre todo in situ, o sea, entrenando los fines de semana, comiendo poco, y es decir, acostumbrando al cuerpo a déficit calórico, para que luego tú cuando estés en carrera no tengas la cabeza no te coma pensando tienes que comer,
tienes que beber, hay que sed, porque esas necesidades fisiológicas tan básicas de alimentarse, de beber y comer son, muchas veces tienen un poder mental muy grande, van mucho en la cabeza. Y eso hay que entrenarlo, eso, en el propio monte. Y es decir, que tú vas, eso, el sábado y estás 8 horas, y el domingo otras 8 horas, y en vez de llevar a lo mayor mucha agua, llevas 1,5 litros, 2, ya empieces a pasar un poquitín de sede y entrenes la cabeza para no agobiarte con la sede, para no agobiarte con que la subida es muy larga. Cuando lleves a gente las primeras veces al monte, muchas veces agóbiense. Y agóbiense mucho psicológicamente, porque lleven 1 hora subiendo y no llegaron al su destino. Y eso angústialos psicológicamente. Entonces hay que trabajar la cabeza para decir, tengo delante de mí 17 horas de carrera, paciencia, poco a poco, y gestionar el tiempo. El tiempo en las carreras pasa de una manera muy extraña. Pasa muy rápido, porque tú a la fin quieres ir cuanto más rápido, mejor. Entonces siempre vas, mires el reloj y pienses, ¡ay! Que ya pasó 1 hora. ¡Ay! Pasaron 3 horas y todavía no llegué a este punto. Entonces en ese sentido pasé muy rápido. Pero al empar pasa muy lento, porque a la fin estás corriendo durante muchas horas. Entonces el tiempo funciona de una manera muy rara. Este tema no de chat GPT, pero fales de necesidades fisiológicas y yo tengo que preguntarlo. Comer y beber ya dijiste, pero el cuerpo tiene que echarlo también. Bueno, en carrera pares poco, porque como estás comiendo muy poquitín, comes muy poco, o sea, en cantidad, y comes cosines en cantidad muy pequeñines, vas poco al baño. Pero es verdad que ante el esfuerzo, no tanto por comer cantidad, porque a la fin comes muy poco y consumeslo todo, sino porque el esfuerzo fai que la barriga funcione raro, esas cosas que comes, a lo mejor algún shell, alguna barrita, cosas con cafeína, faen que la barriga esté muy mal. Y es muy frecuente tener muchos problemas de barriga, y no queda otra que parar en monte, nada, pares, mires que no venga nadie, o intentes que no venga nadie, intenteslo. A veces yo, de hecho, pasó muy mal, diciendo, me cago, estoy agotada, duele muchísimo la barriga, tengo que parar, pero no para de venir gente y no encuentras un sitio donde esconderte, y agobiaste muchísimo, yo por lo menos agobiome mucho. Pero yo normal parar a lo mejor alguna vez. Hombre, en la travesera a lo mejor pares a mechar un par de veces, nada más. En la travesera no es tan larga a lo mejor como para parar a la chu, como dicen los ingleses. Pero, bueno, pásalo mal. Y también está el problema de vomitar. Hay mucha gente que vomita. Yo no soy mucho de vomitar, alguna vez me pasó. Pero hay otro problema más, el vomitar. Claro, y eso ya sí que llegué aquí y no pregunto. O sea, el cuerpo no pregunta. Buah, el otro día tuve una maratón, la maratón de Cangas, que el año pasado toda mala, y acordábanse de mí los de un avituallamiento, porque ellos vomité ahí. Oye, ella es la moza que vomitó el año pasado, ¿no? Ya, sí. Aquí vomitó Clau. Sí, soy yo. Bueno, y una entruga. Para algo un poco más humano, más para los terrenales como yo. ¿Algún consejo para las rutas normales, para disfrutarles más, que tú puedas o tú creas que podamos aplicar? Pues yo creo que lo del entrenamiento psicológico, porque ya igual que sea para una ruta larga que para una ruta corta, tienes que pensar en qué es lo que te motiva para estar ahí. Y pensar hay mucha gente que, por ejemplo, se agobia mucho con la subida. Sí. Pues ir poquitín a poco, no pasa nada porque haya subida. Pase poco a poco y sin prisa, ¿qué problema hay? Y mirar para arriba y intentar ver la guapura del espacio. Hay mucha gente, que yo lo entiendo, que no estamos educados para ver la guapura de la naturaleza, porque no todos nos educaron en ello, ¿no? Si tú no tienes esa sensibilidad natural o desde pequeño no te llevaron, yo entiendo, lo es difícil a lo mejor. Ve lo guapo, ¿no? Estás ahí con una sudada grandísima, o con frío, con calor, con sed, con fame, y encima subiendo. Entonces, olvídasete a lo mejor cuál es la parte positiva de todo ello. Entonces, siempre intentar verlo en positivo, siempre.
y de ir a lo mejor con amigos, con gente con la que te lleves bien y ver la parte positiva, acordarse, siempre. Positivismo, joni, no pides tú ni nada. Va mentira que lo diga yo, que soy una neurasténica de serie. Ahí estamos en el mismo barco. Bueno, de naturalista a naturalista, tengo una entruga de Eva Cameán, que, bueno, no sé si tendrá que ver con la natura o no, vamos a verlo ahora. Pues la mi entruga ye si prefieres que los libros te fagan reír o te fagan llorar. Ah, mira, pues no sabía qué pregunta iba a ser, pero a la fin está también, tiene que ver con los míos mundos, con uno de los dos mundos míos, ¿no? Que uno y el del monte y el otro el de la literatura, así que me gusta mucho la pregunta. Y nos pero ríes y llores. A mí, gústame les dos. A ver, y una pregunta difícil, Gústame mucho reír con los libros. Pareceme que lle mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Entonces, por ejemplo, uno de los míos libros favoritos es La guía del autoestopista galáctico. Yo llegué que lloro de risa con ese libro, gústame muchísimo. Pero también me gustan los libros que fan llorar, pero que fan llorar no tratando temas que son claramente tristes. Por ejemplo, la peli de Un monstruo viene a verme, que tiene el libro también, ¿no? ¿Quién no va a llorar con un neno que tiene la mala de cáncer? Eso ye fácil, ye lágrima fácil. A mí gústame la lágrima que no ye fácil, que va más allá. Y eso ye muy difícil de conseguir también. Sí, mira, a mí gústame mucho algo que también de verdad que se está abusando. Estas comedias que estás riendo y de repente llega un punto que ¡zas! Te mete una hostia al coral y dices, ¿me que esto dónde vino ahora? Eso, justo, va un par de semanas vimos la última de la peli última de Guardianes de la Galaxia y para mí una película que te fae reír, llorar. Y que me pareció muy sorprendente y me gustó muchísimo, la verdad que sí, me encanta. Al igual que, por ejemplo, pues Little Miss Sunshine, que me gusta mucho también, que dices, que no entiendo muy bien qué tengo que hacer, tengo que reír o tengo que llorar. Y ahora estoy hablando solo de pelis, pero coimes, yo mucho. A ver qué tengo por aquí. Tengo aquí la estantería. A ver, ¿qué tengo por ahí? Bueno, ahora estaba yendo la sombra del viento, que lo tenía pendiente y es precioso, muy guapo. O, bueno, Isabel Allende, también con Inés y la alegría, o La casa de los espíritus. Son también novelas que tienen un punto de tristeza y un punto de humor que hacen que sean inolvidables, la verdad. Bueno, aquí tienes ahí acompañándote, que llegó Eva y de súbito apareció ahí. Y que saqué a una de las cobayes a Inca para hacer la intruga final porque va a estar vencellada con el tema Montesín y Salvaje. Bueno, tengo dos, esta ye Inca, la otra ye Lima. Y por eso está aquí, que me da mucha compañía mientras estudio. Está ayudándote a... Pero ella de verdad, vamos a dejar claro que ella de verdad, no ye alucinación. Ella es verdad. Y de hecho, como me gustan tanto, cuando voy al monte y estoy muy cansada, dame la sensación de que les oigo. Ay. De que les siento y que oigo, porque ellos hacen muchos ruidos. Y empiezan, estás en casa y tan cuy, hablan mucho. Entonces, parece que siento un árbol y digo, si árbol suena igual que una cobaya, eso es lo que pienso. Bueno, Clau y compañía, ¿cómo se llamaba? Inca, en honor a los orígenes. Ah, Inca y Lima. Hay tiempo de sobra, estoy yo solo, aquí no me manda nadie, cuéntanos sus orígenes. Ah, bueno, no, nada más que son del Perú, ¿no? Que son hispanoamericanos y por eso se llaman Inca y Lima, no hay más. Hombre, pero ¿cómo llegaron a ti? Ay, llevan conmigo nada más que un mesín, porque, bueno, Javi y yo queremos tener perro, pero como está muy difícil con los alquileres tener perro, llevamos mucho tiempo teniendo hámsters. Mucho. O sea, yo llevo de hecho teniendo hámsters desde los 18 años y ya tuviera de pequeñina hámsters, porque siempre fui muy fan de los roedores. Y como no podemos tener perro, y va poco falleció la Provina, la Prieti, que era la hámster que teníamos, que era negrina, por eso se llamaba Prieti, pues decidimos dar el salto, el paso
a la cobaya. Esa ahí es la historia. Y ahí está contigo. ¿Y está conmigo? Muchas haciendo ritmo. gracias. Gracias por estar aquí, que estás ahora con los opos y con los entrenamientos y sacaste un huequín. No, si a mí prestan, ya sabes que me prestan mucho estas cosas, mucho. Pues ya sabes. Un saludo al Tupá, que es el que está viendo esto, y a Tomás. Que no hay más. Esto no es de Play Presta, aquí no que esperes más. Presto estar contigo un ratín aquí. Ya no por esto, sino por charrar un ratuco. Sí, claro que presto, porque además yo estoy pela mañana con adolescentes y pela tarde suelo estar sola aquí estudiando con los cobayes y la verdad que ya un poco triste. Bueno, los cobayes de Shuru que tienen más inteligencia que aquí, servidor. Más Bueno, charra tenemos buena tendrán. conversación también, ¿eh? Pues como un chat GPT casi. Bueno, eso ya que necesites más alucinaciones. Dice a las drogues. No. No. Cancelado. Bueno, Clau, muchas gracias otra vez. No, gracias a ti. Chao. Adiós.